este vídeo vamos a ver una aplicación práctica del uso de las clases de AIMA. Vamos a utilizar uno de los problemas de la lista de problemas, problema número 5 de los problemas de búsqueda heurística. Es un problema que se describe a partir de un vector que guarda monedas. En este caso el problema está definido para 5 monedas, pero obviamente podría ser de cualquier tamaño. Cada moneda está definida por su cara o su cruz y presenta pues una o la otra dependiendo del estado en el que esté. Podemos partir de cualquier configuración, la que nosotros queramos definir. En principio deberíamos tener un estado final al que nosotros queremos llegar, también lo podemos definir. Y la única restricción para que este problema tenga solución es que la paridad de las caras y las cruces sea exactamente igual en el estado inicial y en el estado final. En este caso tenemos un único operador. El único operador que tenemos es voltear dos monedas consecutivas. De manera que lo que hacemos es darles la vuelta a la vez. Si ahí tenemos dos monedas consecutivas que son de las dos caras, le damos la vuelta y pues pasa a ser las dos cruz, o si una es la primera es cara y la segunda es cruz, pasará la primera a ser cruz y la segunda a ser cara. Y vamos a suponer que es un vector circular lo que tenemos y por lo tanto la última que tenemos en la lista, digamos, el borde del vector se puede intercambiar con la primera. Podemos tener, digamos, todos los posibles movimientos de parejas que tenemos en el vector, considerando la primera y la última como conectadas una con la otra. En este caso, la heurística que utilizaremos es cuántas diferencias hay entre el estado actual y la solución. Cuantas menos diferencias, obviamente más cerca, menos movimientos deberíamos tener que hacer para poder llegar a ese estado final que queremos. Para poder trabajar con el problema tenéis un esqueleto de la solución con las 4 clases que necesitaréis para poder implementar el problema. Tenéis el código en GitHub, podéis ir a esta página que tenéis en la transparencia y bajaros el código en un zip y descomprimirlo, o podéis utilizar el git clone con la misma página de web, con la misma dirección HTTP, y eso os bajará el código. Para poder trabajar en el problema tenéis básicamente dos opciones. Podéis utilizar un IDE. Seguramente cuando desarrolléis la práctica os será más cómodo trabajar con un IDE. En este caso podéis utilizar el IDE que prefiráis, el IDE Java que os sea más cómodo, o NetBeans, o Intel IDEA, o Eclipse, cualquiera que queráis. En este caso, cuando queráis trabajar con este problema, podéis indicarle que tenéis unas fuentes, indicarle dónde se encuentran para que cree el proyecto con esas fuentes, o podéis crear un proyecto vacío y después copiar las fuentes a donde se haya creado el proyecto. Una cosa adicional que tenéis que hacer es indicarle dónde están las clases del AIMA. En todos estos IDEs, cuando creéis un proyecto, tendréis una opción que os permite indicar qué librerías queréis utilizar. Pues simplemente le podéis decir en qué directorio se encuentran las librerías del AIMA.jar para que después las pueda encontrar y podéis compilar el proyecto. En el caso de la práctica también tenéis toda una serie de clases que os damos para poder trabajar con el problema, las instancias del problema que tenéis que usar para la resolución del problema. Por lo tanto, bueno, pues en ese caso también tenéis que indicarle esa otra librería al proyecto que queréis. La otra opción básicamente es pues, hacerlo desde línea de comandos, utilizar un editor de texto para poder hacer la edición y después compilar con JavaC y después ejecutar el proyecto compilado con Java. Y aquí, si trabajáis a través de línea de comandos, tenéis que indicarle cuál es la directorio donde se encuentra la librería AIMA para que después la pueda encontrar cuando compile. Para eso tenéis que definir una variable classPath. Si no está definida, pues la definís. Y si está definida, dependiendo de qué utilidad estéis dando al Java en vuestro computador, tendréis que añadirle a esa variable classPath la librería aima.jar u otras librerías que podéis querer utilizar para desarrollar, en este caso, la práctica. Aquí solamente con la librería de la AIMA os va a ser suficiente. Veréis que cuando os bajéis el código de GitHub os encontraréis pues, las 4 clases de las que hemos ido hablando. En este caso, Provia 15war, que es la que define el estado. Veréis que hay una serie de clases ya de elementos ya definidos, pues solo tenéis que completar la clase. Luego la clase que implementa la función sucesora, aquí también tendréis que completarlo. Tendréis que pues, determinar cómo se generan los estados sucesores a partir del estado actual. Y luego tenéis las otras dos clases. Las otras dos clases veréis que dentro del Provia 15war
implementadas funciones para calcular la heurística y para indicar cuándo hemos llegado al estado final. Aquí simplemente no tendréis que hacer nada, básicamente ya llaman a esas funciones, tendréis que implementarlas en la clase ProVia15board. Vale, para poder ejecutarlo, luego veréis también que en el director raíz donde se encuentran los fuentes tenéis también un programa principal que básicamente lo que hace es crear un estado y utilizar un algoritmo de búsqueda de la IMA para poder resolver el problema. Vale, por lo tanto tendréis que completar dos cosas. Tendréis que completar el ProVia15board, todas las funciones que corresponden a los operadores, a la función heurística, a la función que calcula el estado final y si os hace, dependiendo de cómo cambiéis o cómo toquéis la representación, la función que va a hacer una copia del estado para que cuando vosotros creéis los estados sucesores siempre os aseguréis de que no haya, que no tenga ninguna compartición con el estado que acabamos de recibir en la función. Y luego tenéis que completar la clase que genera los sucesores. Básicamente aquí, como tenemos un único operador y tenemos pues, las 5 posiciones posibles con las que podemos trabajar, pues tendrá que haber un bucle que simplemente vaya pasando por cada una de las posiciones que tenemos e intercambiar las monedas, generar nuevos estados que vayan intercambiando las parejas de monedas que tenemos en nuestro estado. Una vez lo hayáis acabado, podéis ejecutar con el A estrella y con el D estrella el problema para ver pues, cuál es el resultado que se obtiene. Bueno, vamos a ver ahora los pasos que os hemos comentado con un terminal. Sí, lo que hacemos básicamente es clonar el repositorio con git. Si queréis también podéis bajarlo y bajarlo en zip y después comprimirlo. Tenemos básicamente el directorio donde se encuentran los fuentes que os hemos comentado. Dentro de IA hay un directorio que es ProVia5, donde están las 4 clases que hemos comentado. Luego tenéis el main, que es el que se puede utilizar para ejecutarlo. Vale, si nos metemos en el directorio donde se encuentran las clases, bueno, pues veréis que tenéis las 4 clases que comentamos. Como os hemos dicho, tenéis que tocar básicamente el ProVia15board y el ProVia5 Successor Function. Los podemos editar un poco para que veáis qué contenido tienen. Aquí está definida la clase que representa el estado. Veréis que básicamente se representa mediante 2 vectores de enteros. En este caso, la longitud está definida a partir del constructor. Sí, podéis, digamos, después ejecutarlo con problemas de tamaño 5, pero en principio debería poder ejecutarse con vectores de cualquier tamaño. Vale, aquí le pasaríamos al constructor cuál es el estado inicial, cuál es el estado final. Básicamente hay que tener en cuenta que la paridad de monedas cara cruz tiene que ser la misma en el estado final y en el estado inicial para que podamos después poder solucionarlo. Y luego veréis que aquí indica pues, que hay toda una serie de cosas que queremos que completéis, como el operador, que es el que cambia el estado, que tiene que intercambiar 2 monedas consecutivas, darles la vuelta, pasarlas de cara a cruz, son consecutivas. Luego el cálculo de la función heurística, que simplemente calcula cuál es el número de diferencias que hay entre el estado inicial y el estado actual y el estado final, que es el que queremos obtener. Y luego la que calcula si hemos llegado al estado final, simplemente si son iguales los dos estados. Y luego tenéis aquí, pues si queréis hacer más funciones, las podéis poner aquí abajo a continuación. Si miramos la clase que tiene la función sucesora, pues básicamente tenéis lo mismo. Hay una serie de cosas que tenéis que completar. Tenéis el esqueleto de la función, sí, con ya el cache que permite pasar del estado como parámetro tipo object a la clase definida. Y luego aquí simplemente pues tendréis que ir recorriendo nuestro estado haciendo intercambio de 2 monedas consecutivas, darle la vuelta a las 2 monedas consecutivas para crear estados nuevos. Aquí pues simplemente tenemos que tener en cuenta que cuando en principio no debería haber mayor problema porque ya son vectores de enteros y los enteros que estamos utilizando son los tipos primitivos, no debería haber apuntadores comunes, pero bueno, básicamente lo que tenemos que asegurarnos de que cuando creamos un estado, ese estado sea independiente del estado que se nos pasa. Vale, una vez tenemos completadas estas funciones, pues simplemente tendremos que compilar nuestras clases.
Para ello, como os hemos comentado, si no lo estáis haciendo desde un IDE, veréis que dentro del main, el main tiene definida básicamente los pasos que comentábamos que hay que hacer para poder ejecutar un problema. Hay definidas sus variables con el estado inicial, el estado final. Estos estados son los que aparecen en el problema de la lista de problemas. Creamos una instancia del estado y creamos una instancia del objeto problem pasándole pues el estado y las instancias de la función general de sucesores de la que nos indica cuando hemos llegado al final y la función heurística. Luego instanciamos un algoritmo con un objeto de tipo search. Y aquí está puesto por defecto en la estrella, pero podéis cambiarlo. Tenéis el comentario, el nombre de la clase corresponde al ID estrella. Y luego creando un objeto tipo search agent, pasando los dos parámetros, el algoritmo y el problema. Eso resolverá el problema y aquí después se hace la impresión de la instrumentación. Básicamente cuál es la solución, los diferentes pasos que hemos ido siguiendo para hacer la solución. Daos cuenta que cuando generéis, hagáis la solución, tenéis que crear, al crear los estados, ponerles también un string que os permita después saber qué intercambios se han hecho para poder seguir cómo se ha hecho la solución. Y bueno, simplemente es imprimir aquí también para los dos algoritmos cuál es el número de estados que ha visitado antes de llegar a la solución. Vale, para poder compilar necesitamos las clases de Lima. Las clases de Lima aquí las copiamos. Luego estoy en Linux y tengo que definir la clase classPath. Estoy utilizando bash. Con esto defino la clase classPath, la variable classPath, el entorno. Aquí ya obviamente si trabajáis desde el IDE pues habéis indicado en dónde se encuentra la librería. Si no estáis utilizando Linux o bash pues tendréis que hacer obviamente una cosa diferente para definir la variable classPath. Una vez tenemos definida y si tenemos la solución ya hecha, bueno, pues simplemente lo compilaríamos y tendríamos nuestro programa. En este caso están hechos los fuentes para que compile aunque no esté la solución hecha. Las funciones no hacen nada, pero podemos compilar y tener, pues eso, no tener errores al compilar. Si hacemos Java main, eso nos ejecutará. En este caso obviamente no hace nada porque no hay nada programado, pero bueno, nos ejecutará nuestro problema y nos dará la solución correspondiente. Ahora podéis vosotros poneros a trabajar y completar la solución.